Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Saludos a los oyentes del programa Recordar a nuestros maestros. Soy Carlos Mario González, director del mismo y director de la Fundación Biblioteca Franz Kafka, que es la encargada de la realización de esta emisión, cuya producción corre a cargo de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Radio UNAL. Agradecimientos por hoy y por todo el año que ha corrido a Jorgito Benjumea por su aplicación, diligencia y amistosa actitud con la que permite que el programa logre llegar hasta ustedes. Hoy, amables oyentes, es la última emisión del año 2023, dado que la emisora de la universidad entra en el periodo vacacional correspondiente a diciembre y enero. Estaremos reiniciando nuestras emisiones el 22 de enero, lunes 22 de enero. Vamos el año entrante a adelantar un trabajo que tiene para nosotros una gran significación y mucha importancia. Vamos a conmemorar en el 2024 los 100 años de la muerte de Franz Kafka, los 120 años de la desaparición de Anton Chekhov y los 80 años de la muerte de Milena Jesenská. Y queremos aplicarnos de la manera más juiciosa posible a un examen valorativo de estas dos grandes figuras de la literatura que son Franz Kafka y Anton Chekhov, pero también queremos en su momento hacer mención, recordación y homenaje a esa gran mujer que fue Milena Jesenská. Esperamos que las labores del año entrante estén a la altura de las expectativas de ustedes y sobre todo que estén a la altura de los merecimientos de estas tres figuras que acabo de mencionar, cuyo aporte ha sido para quienes hemos tenido la dicha de poder aproximarnos a él un elemento valiosísimo que nos ayuda a cualificar la vida que hacemos, por lo menos en las posibilidades que cada uno contiene. Que tengan entonces unas muy buenas festividades de fin de año y un mejor comienzo del próximo, amables oyentes, y hasta el 22 de enero. Anton Chekhov, ¿para qué la literatura? Prosiguiendo con el autor que hemos venido examinando en las últimas emisiones del programa, con el ya mencionado Anton Chekhov, su literatura nos permite avanzar algunas ideas en torno a para qué esta, porque la literatura es un bien y es un instrumento necesario, imprescindible, diría yo, para el ejercicio de la vida. Y la respuesta inmediata que yo podría ofrecer a esta pregunta es que la literatura está para que sirva como una especie de estilete que ayude a penetrar la caparazón de la realidad. La realidad ofrece elementos evidentes, pero ella es más densa, más profunda, más compleja. Y lo que hace la literatura es ayudarnos a acceder a eso que no es evidente, eso que no se ofrece de inmediato a nuestros ojos. Esto es, la literatura nos conduce
hacia sentidos que no son aquellos que de forma pronta alcanzamos a percibir. Ahora, ¿por qué es necesario tener un recurso como el literario para acceder a verdades que se nos escabullen, a verdades que no tenemos en forma rápida en la mano y que tenemos que construir precisamente apoyándonos en ese recurso que es el literario? Pues para decirlo rápidamente, porque los seres humanos somos una criatura que teniendo la posibilidad de reflexionar y una conciencia que nos ayuda a representarnos el mundo y a proveernos una explicación del mismo, en el fondo somos una criatura escindida que no queremos ver plenamente todo lo que tenemos ante nosotros, desapercibimos la vida misma que hacemos. Yo diría que la vida la ejecutamos, pero no vemos lo que ella es, lo que ella constituye. Como no vemos el mundo a cabalidad, pasamos de largo ante las cosas, ante la vida, ante el mundo. Por otro lado, porque el ser humano no es un ser que se incline espontáneamente hacia el conocimiento. Si así fuese, pues tendríamos a la gente sedienta de las búsquedas de la verdad, y lo que más bien constatamos es que la gente es renuente a todo aquello que le exija un esfuerzo para aproximarse al conocimiento. Y finalmente porque la criatura humana no está inclinada espontáneamente a pensar, prefiere fijarse en los sentidos que posee y de una manera dogmática permanecer en ellos, rehuyendo el ejercicio del pensar, que es precisamente el que permite diluir sentidos para abrir sentidos nuevos. Toda esa negación a ver, a conocer, a pensar que nos caracteriza, se puede sintetizar como una resistencia a la verdad. Los seres humanos no amamos la verdad, la rehuimos, y por eso necesitamos instrumentos que nos ayuden a penetrarla. Obviamente instrumentos que implementamos en la medida en que logremos abrir el deseo por la verdad, valga decir, la conciencia, por un lado de su falta en nosotros y por otro lado de su carácter imprescindible para hacer la mejor vida que sea posible al alcance de cada cual. En ese sentido, Chekhov corrobora la tan conocida expresión de Kafka: el artista nos ofrece unos ojos nuevos para ver el mundo. ¿Quién es el artista? El que nos ayuda a ver el mundo, y en el mundo aquí podemos entender no solamente el orden de lo material, sino el orden de lo humano y de lo social. Es más, estrictamente, el mundo aquí querría decir el orden de lo social y de lo humano, porque la ciencia, con sus propias formas y metodologías, se encarga de mostrar que la realidad en el ámbito material no es tampoco como la tenemos ante los ojos. Un ejemplo de ese planteamiento tan bellamente expuesto por Kafka, ese de que el artista es quien nos depara unos ojos nuevos para ver el mundo, es la sala número 6. En este bien logrado relato, Chekhov nos hace, y señalo la trilogía, ver, conocer, pensar. Es decir, un buen lector, a través de, para ponerlo como ejemplo, las salas número 6, podemos ver, conocer y pensar sobre varios asuntos ante los cuales en general procedemos de manera rápida y sin detenernos a indagar en qué consisten. Chekhov nos ayuda allí a percibir cuál es el problema de la falta de deseo en el ser humano, cuáles son las consecuencias de una vida deshabitada por el deseo, o en todo caso una vida que no asume el deseo. Nos ayuda también a entender el trabajo como un ejercicio burocrático y los letales efectos de esto.
¿A qué se reduce la lectura cuando solamente se la toma como un entretenimiento vacuo? O la farsa de la conversación, el simulacro de la amistad, las relaciones entre la razón y la sinrazón, la locura y la psicosis como dos expresiones humanas distintas, el papel médico-psiquiátrico ante lo otro, ante aquello que escapa a lo que se ha dado en codificar como normalidad. En fin, una gama de problemas que para un buen lector abren inmediatamente sentidos que no habían sido previstos por él. En ese sentido, Chekhov es un escritor realista, pero no toma la realidad como lo evidente, sino como aquello que siendo no lo percibimos, ni lo vemos. Yo me atrevería a afirmar que toda gran literatura, como todo gran arte, es realista, que tiene recursos distintos para dar cuenta de esa realidad, es decir, para explorarla, para desentrañarla. Y Chekhov en esa línea es un escritor perfectamente integrado a ese trabajo exploratorio que ya nos ha ofrecido la saga de la gran literatura rusa. Chekhov hace parte, y yo quisiera aquí mencionar simplemente a efecto de mostrar de manera contundente ese valor inigualable de la literatura rusa del siglo XIX, esa riqueza que infortunadamente la inmensa cantidad de seres humanos desaprovecha, desconoce y vive sin aproximarse a ella. Esa literatura que para mencionar unos, porque hay muchos más de los que menciono, y donde está integrado Chekhov, pues nos ofrece nombres como Pushkin, Gogol, Turgeniev, Korolenko, Lermontov, Andreyev, Bunin, Tolstoy, Dostoyevsky, obviamente, Gorky, Nekrasov, Goncharov, y ahí Chekhov, pero insisto, hay otros. Pero volvamos a Chekhov. La tarea de Chekhov es develar la realidad. Chekhov es un hombre comprometido con la verdad. Ahí radica su compromiso social, en develar el déficit humano, social, subjetivo que nos gobierna. Y en ese sentido, una literatura como la de Chekhov, que posa los ojos ante la realidad inmediata para poder ir más allá y desentrañar la que no es evidente. En ese sentido, la literatura de Chekhov no solamente se diferencia, sino que se opone a la literatura costumbrista. La literatura costumbrista, porque es que hay gente que ha dado en evaluar la literatura chejoviana como una literatura de las costumbres del pueblo ruso, y en ese sentido lo asigna pues al ámbito de los escritores que se han dado en conocer como costumbristas. Pero a mí me parece que ese es un error, que más bien Chekhov se opone a cualquier relación costumbrista, porque los costumbristas sacralizan lo que es, ellos se regodean en presentar lo que es, tienen un sentimiento de aprobación por lo que es. El costumbrista es en ese sentido un conformista con la tradición que se ha ofrecido, exalta la tradición, la venera, la sacraliza, mientras que, por ejemplo, un escritor realista como Chekhov es más bien un inconforme con lo que se ofrece por parte de esa realidad que tiene que asumir. De ahí que haya una dimensión crítica. No es un avalador del orden de cosas, sino un examinador de este
para avanzar críticamente y críticamente en el sentido de tratar de perfilar mejores posibilidades. Dicho sea de paso, y en la línea pues, de lo que acabo de enunciar, Kafka es también un escritor realista. Es que, vuelvo a decirlo, toda literatura, como todo arte, es realista en el sentido de que su compromiso es con la realidad, solo que no es con la inmediatez, ni es un aplauso a lo que se nos ofrece. Y en el caso de Kafka, lo que pasa es que él, para dar la cuenta de la realidad, utiliza lo extraordinario, pero lo utiliza para resaltar lo ordinario, empobrecedor de nuestra existencia. En fin, por tercera vez lo digo, todo el gran arte es realista, a la manera como la ciencia es realista, develando lo que es y no vemos. Nadie ve H2O, vemos agua. Es gracias a los químicos que sabemos que ese líquido esencial y que disfrutamos es realmente una composición de dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Eso no es percibido. Es la ciencia lo que nos ayuda a dar cuenta de ello. Igual pasa con la literatura. Los seres humanos estamos ante lo inmediato que vivimos. La literatura es la exploración de lo que subtiende toda esa inmediatez en la que vamos desplegando nuestra vida. En la línea de lo dicho, pues Chekhov es un realista crítico. Como siempre ha de ser todo verdadero realista, yo me atrevo a decir que el papel de Chekhov como escritor cumple con el principio de, lo llamo así, de las 3D. D de dedo. Describe, devela, denuncia. Por ejemplo, no está bien hecho un mundo que funciona como el mundo que nos muestra la sala número 6. Y otra vez volviendo a la oposición de este tipo de escritor con los costumbristas, por ejemplo, con un Tomás Carrasquilla entre nosotros, es que el costumbrista cumple más bien con el principio de lo que yo llamo las 3 P. P de peso. Pinta, pregona y paraliza. Enrique Azcoaga dice: el costumbrista vive adherido a lo pintoresco de la sociedad donde vegeta, sin sentir la necesidad de reprocharle lo que evidentemente la deshumaniza. El costumbrista es un cantor de la tradición y de lo dado. El gran novelista, el gran cuentista, es un interrogador y un crítico de ese orden que el mundo y la vida han alcanzado. Por eso Chekhov, a diferencia del escritor costumbrista, no refleja la realidad, la devela. Y así la crítica que él adelanta tiene sentido. La crítica de lo que son las materializaciones humanas, sociales y subjetivas. Es decir, él detiene un cuadro de la realidad para mostrar, mediante la filigrana de su lenguaje, todo lo que salta a la vista, sin que podamos dejar de interrogarnos por qué las cosas son de ese orden y no de otro. Y en tal medida el esfuerzo es no solamente develar esa verdad que encubre la realidad, sino instaurar un propósito transformador de la misma. La literatura de Chekhov podría calificarse, pues, respecto de la sociedad y del ser humano como una exposición amorosamente crítica y agreguemos, y sin final asegurado.
La literatura de Chekhov nos entrega la amorosidad con la que él examina esa vida que tiene enfrente, yendo más allá de la evidencia de esta y dando paso a una crítica. Pero en la literatura de Chekhov nunca hay un final asegurado, porque siempre deja al lector en la obligación de comprometerse con proseguir aquello que él ha logrado visualizar y que no era pues dado de antemano a nosotros. En todo caso, la de Chekhov es una obra que, como la de todo el gran arte, opera como un dispositivo crítico al ser que somos y al mundo que tenemos. Pero en el caso de Chekhov se trata de la crítica a una realidad en la que estaba inmerso sin distancia. Chekhov vivía directamente todo aquello que sostenía en sus relatos. Chekhov fue un artista comprometidísimo con la misma vida que describía. No era el hombre que se encontraba a distancia y contemplaba desde su sapiencia lo que en el mundo se ofrecía, sino que fue un hombre que conectó la vida con el pensamiento y su recurso para dar cuenta de esa vida que le vivía él y que vivían los demás fue precisamente el invento que se llama literatura. Por eso en su caso se trata de la crítica a una realidad pues que era la realidad de sus días, de su propia experiencia vital. Eso también lo define como un escritor profundamente comprometido con todo lo que vive. Chekhov, como Kafka y como tantos otros grandes escritores, interpelan críticamente una vida y una sociedad que les son cercanas, que les son íntimas, se podría decir. No son ajenos a eso que describen, lo han vivido y porque lo han vivido han intentado dar cuenta de ello y el camino por el que han optado es la literatura. Es una vida y una sociedad que para nada es distante a ellos y eso es lo que nos quieren transmitir y por ahí es por donde podemos destacar el valor de la literatura. Para decirlo con otras palabras, los grandes escritores, donde estoy pues obviamente integrando a Chekhov, nos convocan a comprometernos con la humanidad, con la sociedad, a que cada cual se comprometa consigo mismo. Por eso, en un tipo de escritura como la que nos ofrece en sus relatos Chekhov, tenemos la posibilidad de aproximarnos a lo más loable, pero también a lo más deleznable de la vida que nos rodea y de nuestra propia vida, la personal. Porque a través de esas vidas en las que hurga Chekhov para mostrar cómo son, pero qué sentidos tienen, qué sentidos subyacen más allá de lo que vemos de inmediato, a través de esas vidas, de esos personajes, de sus relaciones, de sus dramas, de sus angustias, de la poquedad muchas veces, de sus aspiraciones. A través de eso, pues lo que empieza a saltar es también el examen de uno mismo. Por eso la literatura es una especie de bamboleo, nos lleva al otro, en el sentido amplio del término otro, mis semejantes, sus relaciones, etc. Pero cual si fuese un espejo, en ello debo reflejarme a mí mismo. Y ahí un asunto fundamental de la literatura es una fuerza para poder uno conocerse mejor a sí mismo y conocer a los semejantes con los cuales uno construye la vida y en general para conocer la condición humana.
Y de ahí que sea muy importante señalar que en su labor literaria Chekhov no se detiene en perfilarnos grandes héroes o figuras titánicas, sino que nos ofrece a hombres y mujeres comunes y corrientes. Y es con estas con las que logra manifestar Chekhov la disconformidad con un orden de cosas que restringe y empobrece la condición humana y limita su goce de existir, el del ser humano. Pero no cabe duda que Chekhov señala lo que nos daña, lo que nos limita, lo que nos empobrece, para como un trasunto que debe cada uno derivar en tanto lector, alentarnos a superar todo esto y a conquistar una realidad humana, personal y colectiva más potente, más creativa, más dichosa en sus realizaciones. Chekhov nos describe lo que nos pone por debajo de nuestras posibilidades humanas, de superación. En esa línea bien se puede decir que Chekhov es un crítico de las conductas, las ideas y los valores que degradan o restringen las posibilidades más elevadas del ser humano y de sus vínculos sociales. Y eso lo hace, repito, no yendo a los grandes hombres, grandes para el bien o para el mal, sino hurgando en la existencia y en las relaciones de los seres comunes y corrientes, en el hombre y la mujer de a pie. Los protagonistas de la literatura y del teatro de Chekhov son personajes insignificantes, pero la magistralidad suya está en que en esos seres del común él logra encontrar claves fundamentales de la organización de la vida que tenemos, pero también contrastar esta organización con las posibilidades que nos habitan a los seres humanos. Por eso, la literatura de Chekhov, yo podría contestar a la pregunta, ¿para qué la literatura? Pues para dar cuenta de lo que somos en tantos seres y de la vida que hacemos, al igual que del mundo que tenemos. Y esa mirada que nos permite ver más de lo que en forma inmediata habíamos visto, nos permite conocer lo que no teníamos dado por sabido y nos permite pensar para abrir sentidos nuevos, es lo que amerita destacar. El valor en general de la gran literatura, pero que en este caso está expresada en un inmenso escritor como Anton Chekhov. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.